nombre es Ana María Robles, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Derecho y en la materia Obligaciones 1. Hoy les voy a hablar un poco sobre acto jurídico, contrato, elementos del contrato y clasificación de los contratos según el Código Civil. Un acto jurídico son acciones o consecuencias jurídicas por la voluntad humana. Se señala que un acto jurídico es un hecho humano, voluntario, lícito y consciente que realiza una persona con el fin de establecer relaciones jurídicas. Se señala que un acto jurídico modifica el mundo exterior o realiza un cambio en una cosa. Concepto legal de contrato. El contrato es un acuerdo entre dos o más personas para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Además, también se señala que el contrato es un acuerdo unánime entre dos o más personas para arreglar, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Definición del término contrato en Venezuela. Nuestros primeros dos códigos civiles, es decir, el de 1862 y el de 1867, definían el concepto del término contrato igual a como lo hacía el Código Napoleónico. Señalaban que el contrato era un acuerdo o un acto mediante el cual una persona se obligaba hacia con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Código Civil Venezolano. En nuestro Código Civil Venezolano de 1942, en su artículo 1133, señala que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar, transmitir o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Pero el contrato tiene que tener ciertos requisitos, los cuales están tipificados en el artículo 1141 del Código Civil y lo señalan como consentimiento, objeto y causa. El consentimiento es la declaración unilateral de voluntad de sujetos capaces que concurren en un fin en común. El artículo 1146 del Código Civil establece que todo consentimiento que se haya dado por error, arrancado por dolo o por violencia, no tendrá ningún efecto. El objeto. El objeto son todas aquellas obligaciones que tienen las partes dentro de un contrato. El artículo 1155 del Código Civil señala que el objeto debe ser cierto, lícito, determinado o determinable. La causa. La causa son todos aquellos motivos o razones que tienen las partes para dar su consentimiento y así establecer el contrato. El artículo 1157 señala que toda obligación que sea basada en una causa falsa o ilícita no tendrá efecto. Se señalan causas lícitas aquellas que no van ni en contra de la ley ni en contra de las buenas costumbres. Cabe resaltar que entre los elementos del contrato se señalan los sujetos. Los sujetos que constituyan o concluyan el contrato deben ser sujetos capaces, es decir, que tengan la capacidad jurídica para cumplir las obligaciones que se establecen en ese contrato. Elementos que conforman un acto jurídico. Tenemos la capacidad y la voluntad. La capacidad se subdivide en capacidad de goce, es decir, poder ser titular de los derechos subjetivos, o capacidad jurídica, como también se le llama, y capacidad de ejercicio, es decir, poder ejercer derechos y contraer obligaciones y no necesitar la representación de un tercero. La voluntad. La voluntad es la manifestación del consentimiento, el cual tiene que ser libre y unilateral. Se establece que todo consentimiento que se haya dado bajo algún tipo de coacción no tendrá efecto alguno. Clasificación de los contratos según el Código Civil. Los contratos son actos jurídicos que, dependiendo de sus cláusulas especiales, estos se clasifican según sus cláusulas. Unilateral. El contrato es unilateral cuando la obligación recae sobre una sola de las partes, mientras que la otra parte no tendrá obligación alguna. Por ejemplo, en los contratos de préstamo de uso o en los contratos de comodato.
Bilateral. El contrato es bilateral cuando recaen obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, en una venta. Gratuito. El contrato es gratuito cuando beneficia a una sola parte del contrato. Por ejemplo, en un contrato de donación. Oneroso. El contrato es oneroso cuando beneficia a ambas partes del contrato. Por ejemplo, una venta. Principal. El contrato es principal cuando no depende de otro para tener validez, tiene validez por sí solo. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Accesorio. El contrato accesorio, por su parte, depende de un contrato principal. Por ejemplo, el contrato de prenda que se realiza para asegurar el cumplimiento de un pago. Real. El contrato es real cuando necesita el consentimiento de las partes y de la entrega de una cosa. Solemne. El contrato es solemne cuando necesita ciertos requisitos tipificados en las leyes para poder tener validez. Consensual. El contrato es consensual cuando se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Conmutativo. En el contrato conmutativo se determina la extensión de las prestaciones desde el mismo momento que se establece el contrato. Por ejemplo, en una venta pura y simple. Aleatorio. El contrato aleatorio tiene una particularidad y es que su cumplimiento o su no cumplimiento no depende de las partes. Este simplemente depende de un hecho al azar, de un hecho casual que ocurra para poder tener cumplimiento. Cabe señalar que el contrato unilateral y el contrato bilateral se encuentran tipificados en el artículo 1134 del Código Civil y el contrato gratuito y el contrato oneroso se encuentran tipificados en el artículo 1135 del Código Civil. Y así podemos ver en esta pequeña exposición cómo está conformado un contrato, qué es un contrato, qué es un acto jurídico y cómo se clasifican en el Código Civil los contratos. Muchas gracias.